hasta la fecha siguen influyendo en nuestro país, ¿verdad? Y seguirán. Yo creo que es fundamental, pues somos vecinos con casi 5,000 kilómetros de frontera. Ajá. Pero tenemos que irnos a 1830 más o menos, cuando llega el loco de Antonio López de Santana a la presidencia. Y es donde las relaciones empiezan a poner más tirantes de lo que ya estaban. Estados Unidos invade México, lo derrotan y lo obligan a que venda prácticamente lo que hoy es la Alta California, Arizona, Texas y Nuevo México, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, casi la mitad del país. Imagínense. Y ahora, esta invasión fue precisamente con el objetivo de quedarse con esta parte de México, ¿o había otra razón? Mira, hay que entender que eran casi terrenos baldíos, porque dicen las voces... Y la sigue siendo todavía en una parte. Dicen las voces del viento de la historia que prácticamente llegaba hasta Saltillo. Entonces ellos se empiezan a querer adueñar. Llegan hasta adelante del río Bravo, que el río de las Nueces, que era el límite en ese entonces, no el río Bravo. Y el López de Santana sale a combatirlos en la famosa batalla del Álamo. Ahí lo derrotan y posteriormente lo obligan a que les venda esa parte. Otros dicen que él por su cuenta lo vendió. Fue un terrible presidente para México, pero el tema central, las relaciones entre México y Estados Unidos, pues empezaron muy mal. Sí. Prácticamente se fueron. Y a pesar de esa venta y esa ganancia descomunal que tuvo Estados Unidos, a pesar de eso, ¿las relaciones no fueron buenas? No, porque vuelve a invadir México. Es una batalla que se lleva en el cerro de Chapultepec, en el castillo, y es donde surge la leyenda fantasma de los niños héroes. Entonces han sido unos vecinos muy, muy complicados. Muy molestos. Muy abusivos. Su lema fundamental es el dinero, no la buena convivencia. Ajá. Y creo que seguimos prácticamente en los mismos términos. Oiga, ¿no? y posteriormente, ¿cómo fue la relación cuando llegó Benito Juárez a la presidencia? Con Benito Juárez fueron buenas. Hay las voces del viento de la historia mencionan que lo apoyaron con dinero, lo apoyaron con armas cuando llegan los franceses y llega Maximiliano, pero también otras gentes dicen que lo apoyaron porque no querían que pasaran de la ciudad, que no pasaran de México para que no llegaran con ellos. Inclusive un dato muy curioso, en Estados Unidos no se celebra el 16 de septiembre, que es el Día de la Independencia, se celebra el 5 de mayo, el día que las fuerzas mexicanas en Puebla derrotan al mejor ejército del mundo. Ok. Inclusive soldados que inclusive han dado en las filas de Napoleón Bonaparte. Bien. Oiga, y por ejemplo, para irnos en consecutivo, ¿qué pasó con esa relación cuando llegó Porfirio Díaz? A don Porfirio Díaz nunca lo quisieron los gringos. No lo quisieron porque Porfirio, la primera vez que es presidente, no es presidente en elección, no es presidente constitucional, por decir algo. Él prácticamente le arrebata a Lerdo la presidencia, y eso dicen que los gringos nunca lo quisieron por ellos. Sin embargo, en la época de don Porfirio, México iba muy a la par con Estados Unidos. El dólar valía lo mismo, costaba $1 igual que $1. Y nunca volvió a verse así. Y jamás. Y luego, don Porfirio Díaz, viendo la negativa que él tenía con los gringos, él voltea a Europa. Si se fija, el Palacio de Bellas Artes, que tenía que llevar 2 cúpulas, 3, las trajeron directamente de París. Ah, mire. Pusieron 2, ya cuando don Porfirio se va, no alcanza a poner la otra, y esa cúpula se va al Monumento de la Revolución. Ok, la tercera. La tercera cúpula, que ya no la pusieron en el Palacio de Bellas Artes, pero la ponen en el monumento. Con eso hacen el Monumento de la Revolución. Entonces, si usted se fija, el tipo de muebles, el tipo de cosas, era todo muy afrancesado, por decir algo, ¿no? Inclusive los bailes, las grandes haciendas que tenían muebles, todo relacionado con Europa. Absolutamente nada con Estados Unidos. Y creo que con don Porfirio nunca hubo relaciones hasta el final, porque cuando él abre las concesiones para el petróleo, vienen compañías, viene una canadiense, vienen inglesas, y decían que venía también una alemana. Hasta ya posteriormente después llega una
llega una norteamericana. Entonces las relaciones con don Porfirio fueron sumamente... Oiga, yo tengo una consulta, y entonces usted que tiene el conocimiento sobre la historia de esta relación, ¿qué fue lo que le faltó a México para ser en muchos sentidos siempre sombra de Estados Unidos? O sea, ¿qué fue lo que nos faltó como mexicanos, como indígenas, para defender la postura socioeconómica? Yo creo que no supimos, porque México pudo haber sido... México llega a Estados Unidos antes que Canadá. México podía haber sido lo que Canadá es hoy, México podía haber sido para los gringos. Sí. Sin embargo, hoy ve, pues México es y Estados Unidos son los mejores socios del mundo, ¿no? Hay sobre todo por la frontera tan cerca, ¿no? Siendo que la materia prima que nos une como exportaciones, importaciones, negociaciones está principalmente en México, más que lo que ofrece Canadá a Estados Unidos. Y sobre todo la cercanía, que es muy importante. Por ejemplo, muchas flores van a Europa, pero es mucho más barato mandar flores a Estados Unidos que mandar a Europa. Exacto. Tiene menos costo, y que eso se beneficia un poco el productor, y hay relación comercial excelente para los dos países. Oiga, ¿no? Para cerrar, nada más recuérdenos un dato que dio al principio. ¿Cuántos kilómetros de frontera compartimos con Estados Unidos? Aproximadamente son 2 millones de kilómetros. Hoy no más. Les repito, es la Alta California, Arizona, Texas y Nuevo México. Okay. Prácticamente México dicen que tenía 4 millones y hoy tiene 2 millones. Creo que se vendió casi el 50% de lo que era. Y justamente es la frontera que nos robaron. Pues no lo obligaron, Lo obligaron para no venir a decir un disparate en la televisión, no vayan a jugar que andamos, que tomamos tonalla o alguna cosa. Vamos a decir que se pierde. Se pierde. Le ganan la guerra, se negocia, se lo pagan, ¿eh? No recuerdo cuánto le pagaron, pero creo que la mitad se quedó López de Santana con él y lo demás lo repartió. De esas malas negociaciones que nunca se vuelve a recuperar uno. Son los negocios que nunca se vuelven a tener buen fin, ¿no? Exactamente. Oiga, le agradecemos mucho su asistencia, siempre muy nutrida, mucha información que a todos nos sirve, tanto al público como a los conductores, y esperemos que la próxima semana venga de nuevo. No, bueno, yo estoy muy agradecido con ustedes, pues a mí le dan voz a los desvalidos y yo a la hora que gusten de la mejor manera, y un saludo y a su amable culto auditorio, y muchas gracias por la invitación. Gracias, muy buenos días. Oiga, pues vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato porque todavía tenemos mucha más información. Pero no importa, no lo ve la gente.